El precio del petróleo está en caída libre, y la guerra en Medio Oriente, la invasión de Ucrania y el sorpresivo alto crecimiento de China y Estados Unidos en el tercer trimestre del 2023 no han sido suficientes para parar esta caída. Hoy te contaré cómo funciona este mercado, cómo su precio mueve prácticamente toda la economía del mundo y por qué, a pesar de tener todo a su favor para aumentar de precio, está cayendo de esta manera. El petróleo es la materia prima más importante del mundo en la actualidad, y su precio es una variable económica fundamental, tanto para los países que producen este combustible como aquellos que lo consumen, con sus variaciones afectando las finanzas de todos los países del mundo de diferentes formas. Aunque algunos países productores obtienen sus ingresos de manera directa por la venta del crudo, es importante mencionar que más del 50% del petróleo es refinado para crear derivados como la gasolina y el diésel, que son el principal combustible para el transporte de personas, materias primas y bienes. Además, es una fuente de generación de energía eléctrica en las termoeléctricas, con el restante siendo destinado para crear diferentes compuestos petroquímicos necesarios en la industria de plásticos, cauchos, fibras, asfaltos y hasta productos farmacéuticos. Esta relevancia económica no ha llegado sin haber dejado marcas en la historia económica del mundo. Veamos un poco de ella. En 1960 nace la OPEP, una organización de países productores de petróleo que buscaban proteger sus intereses a través del control de la producción del petróleo y, por extensión, control de su precio, con el fin de garantizar ingresos estables para sus naciones tan dependientes de este combustible. Por su relevancia estratégica, esta organización terminó por tomar un papel activo en la geopolítica mundial, y en octubre de 1973 llevó a cabo el embargo petrolero conocido como Día de Yom Kippur, una respuesta de los miembros de la OPEP al apoyo occidental a Israel en su conflicto con las naciones árabes. Aunque este embargo se dirigió principalmente a Estados Unidos y sus aliados, generó una crisis energética global con el precio del crudo, que antes rondaba los $3 por barril, pasando a los $12 por barril a principios de 1974, para después estabilizarse alrededor de $10 durante la década después de superado el embargo. Esto generó consecuencias económicas sumamente adversas para los países consumidores, afectando la producción, inflación y generando recesiones y crisis económicas. Y Estados Unidos, que vivía una época de alta inflación, vio cómo todo se profundizó con este aumento, con las largas filas en las gasolineras convirtiéndose en una imagen común de la época. Esta dependencia motivó a Estados Unidos, en esos momentos en cabeza de Richard Nixon, a implementar una política de seguridad energética que se enfocó en una mayor inversión en el desarrollo de los recursos domésticos, con proyectos como el oleoducto Trans-Alaska para depender más de sus propios recursos naturales. Además, implementó una política exterior y de relaciones con países productores de Medio Oriente para asegurar el suministro de petróleo. A pesar de estos acuerdos y de importantes avances tecnológicos que le permitieron a Estados Unidos volverse independiente energéticamente, esto no se ha traducido en una inmunidad económica, con sus recesiones estando acompañadas de aumentos significativos en el precio internacional del petróleo y caídas de precios anticipándose a desaceleraciones y un menor consumo global, que afecta directamente a las economías más grandes del mundo, que es precisamente una de las explicaciones más compartidas por los analistas que vienen siguiendo este mercado. Pero antes de contarte un poco más al respecto, quiero invitarte a que accedas a nuestra plataforma, en donde encontrarás un curso de inversiones y decenas de herramientas gratuitas para que aprendas más sobre la bolsa de valores. Podrás recibir además información sobre nuestras capacitaciones, robots de trading, pruebas de fondeo y otros de nuestros servicios. Te dejaré el link para que accedas en la descripción. Luego de la crisis en el sector en el 2020 que provocó una estrepitosa caída de los precios del petróleo, el restablecimiento del transporte y la industria, sumado a la desinversión en el sector en los últimos años que había provocado una caída en la producción, generó una recuperación de precios que se vieron fuertemente impulsados con la invasión de Rusia a Ucrania y la respuesta en forma de sanciones por parte de Occidente contra este país. Este aumento llevó al precio del petróleo alrededor de los $120 por barril en sus diferentes referencias en marzo del 2022. Sin embargo, el limitado efecto de las sanciones sobre Rusia, la desaceleración económica de Estados Unidos y Europa y las políticas COVID-0 de China terminaron por provocar una caída de la demanda que hizo que el precio de este combustible cayera hasta cerca de los $60 en mayo del 2023.
Y la disminución de la inflación, la mejora en los resultados de crecimiento de China y Estados Unidos, la baja inversión en exploración, la continuación de la guerra en Ucrania y el reciente conflicto de Israel provocaron estimaciones por parte de la Administración de Información Energética de Estados Unidos de que el petróleo podría alcanzar niveles cercanos a los $150 por barril, además de darse una escasez prolongada hasta mitad del 2024. Pero la realidad terminó siendo muy diferente. Los precios del petróleo se mantienen por debajo de los $80 en sus diferentes referencias, con analistas apuntando a 3 indicadores que muestran una desaceleración económica de Estados Unidos y por lo tanto una menor demanda de la economía más grande del planeta como principales responsables. El primero de estos indicadores se basa en el modelo Hub, que analiza el comportamiento de la construcción de vivienda, compras de materias primas de las empresas, sus ganancias y el comportamiento del empleo, para generar una alerta cuando estas 4 variables indican un deterioro notable, con el desempleo siendo hasta hace poco la única variable que no indicaba recesión. Sin embargo, este pasó del 3.4% al 3.9% durante el año, mientras los seguros de desempleo continúan aumentando. El segundo indicador está asociado con las ventas minoristas, con su deterioro mostrando una cautela de los consumidores estadounidenses con caídas pronunciadas durante las últimas semanas de octubre. El tercer indicador pudo verse en las minutas de la Reserva Federal publicadas el pasado miércoles, en donde advierten de una desaceleración del sector empresarial con una reducción de los márgenes y afectaciones por los altos costos del dinero, que los ha llevado a reducir sus inversiones y la compra de equipo y maquinaria. Estos indicadores han llevado a que muchos fondos de inversión hayan aumentado sus posiciones cortas en contra del petróleo, ante los signos de desaceleración que podrían afectar su demanda y por lo tanto continuar presionando su precio a la baja. Además, a esto se ha sumado la reincorporación paulatina de la producción de crudo en Venezuela de la mano con Estados Unidos, con la que este país busca mantener los precios bajos para lograr su objetivo de inflación y poder estimular monetariamente la economía nuevamente con tasas más bajas. Y la OPEP, que seguramente no está muy contenta con todo esto, ha planteado la posibilidad de reducir su producción en 1 millón de barriles diarios en su próxima reunión que se celebrará el 26 de noviembre, y con la que busca compensar la reducción de la demanda y subir así los precios del crudo desde el cambio en la oferta. Es así como una gran cantidad de variables están jugando a favor y en contra de los precios de este importante combustible. Pero me gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Crees que su caída se deba a una debilidad económica temporal o a cambios estructurales del mercado? Cuéntame en los comentarios. Y si quieres conocer un poco más sobre la situación económica de Estados Unidos y por qué su crecimiento récord no es lo que parece, te recomiendo que veas este video a continuación.